Bueno, seguimos avanzando entonces. Lo que nos queda por ver es la creación de tablas, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que una base de datos es un universo que entre otras cosas su materia prima son las tablas. Tablas que después pueden relacionarse entre sí a través de claves principales, claves foráneas, toda terminología que ustedes deberían ya conocer, pero previamente obviamente hay que crear las tablas. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Nos encontramos entonces en nuestro programita, administrador de base de datos. Ya tenemos abierta nuestra base de datos de B-Sistema. Estamos en esquemas, ¿sí? Y acá tienen tables. Muy bien. Si ustedes hacen un clic acá y despliegan, van a ver, obviamente en este caso no hay ninguna tabla, por supuesto, ¿sí? Pero entonces la vamos a crear. Botón derecho del mouse, crear tabla. ¿Sí? Y a continuación, una vez que se conectó con el servidor, por supuesto, nos va a pedir el nombre de la tabla. Nosotros en esta tabla de ejemplo que vamos a poner personas. Esa va a ser nuestra tabla, ¿no es cierto? No tocamos nada más por ahora de esto y vamos a columnas, ¿sí? Las columnas de la tabla obviamente van a ser los campos de nuestros registros, ¿no es cierto? Bien, si nosotros quisiéramos heredar registros de una tabla, podríamos hacerlo acá, donde dice Inherited from Tables, ¿sí? Nosotros lo vamos a crear desde cero. El primer campo que vamos a crear, haciendo un clic en este más que se encuentra acá, va a ser ID persona. ID-persona. Le tenemos que decir de qué tipo es. Nosotros vamos a crear una columna llamada ID persona que va a ser del tipo, ahí está, serial. Dentro de todos los tipos que ustedes ven acá está el tipo serial. Yo ahora se los estoy mostrando así, se puede acceder más rápidamente obviamente. ¿Y quién es el tipo serial? Es un tipo de datos que va a comenzar en 1 y se va a ir incrementando automáticamente sin necesidad de que nosotros tengamos que ingresarlo. Este tipo de datos va a identificar unívocamente a una persona, va a ser un dato único, no vamos a permitir que quede en blanco, ¿sí? No vamos a permitir que quede en blanco y vamos a establecer que va a ser nuestra clave principal, nuestra primary key, otro tema, otro dato, otra cosa que ustedes tienen que saber, ¿sí? La clave principal de una tabla o de un registro es un campo del mismo que es único y que tiene que estar sí o sí. Una vez que hicimos esto, vamos con nuestro siguiente dato. Nuestro siguiente dato va a ser el nombre de la persona. Vamos a poner nombre-persona. Perdón, persona. ¿Sí? El tipo de dato va a ser un character binding, que es lo que nosotros conocemos como string, como cadena de caracteres. La precisión que le vamos, la longitud que le vamos a dar, va a ser una longitud de 50, es mucho pero no importa. Tampoco vamos a permitir que quede en blanco, ¿sí? Ya no vamos a poner primary key porque la única primary key que vamos a tener es el ID. El siguiente dato va a ser la nacionalidad. Vamos a poner NAC-persona. También va a ser char binding, ¿sí? Le vamos a poner 30. Acá sí podemos permitir que esté nulo, por ahí no sabemos la nacionalidad de la persona, lo podemos dejar en blanco, no hay problema. El siguiente va a ser la edad de la persona. Este va a ser un dato del tipo integer. Vamos a buscar integer, acá lo tenemos, ¿sí? Muy bien, seguimos. No ponemos obviamente longitud porque los datos del tipo entero ya tienen una longitud propia, ¿sí? Y por último vamos a poner salario. Vamos a poner salario
dato-persona. Este dato va a ser un dato del tipo, ahí está, numérico, vamos a buscarlo, aunque si ponemos la primera letra, numeric, los datos numéricos nos permiten poner decimales, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta algo, que es que como pueden ser datos de muchos tipos numéricos, se engloban con mucha precisión, poca precisión, etcétera, etcétera, nosotros vamos a colocar acá el tamaño que va a tener. Y ahora les explico cómo se hace esto. Lo que vamos a poner entonces es de la siguiente manera. En longitud, ¿sí?, vamos a poner la cantidad de dígitos, tanto enteros como decimales, que puede tener el salario de una persona, ¿sí? Yo voy a pensar en un salario máximo que va a tener 6 dígitos enteros, por ejemplo, pueden ser, no sé, 200.000 pesos, son 6 dígitos enteros, pero también puede tener 2 decimales. Entonces, entre los 6 enteros y los 2 decimales van a ser los 8 que yo voy a poner acá. Y acá en escala voy a decir, de esos 8, ¿cuántos son decimales? Voy a poner 2. O sea, recuerden, el 8 incluye tanto los enteros como los decimales. Y el 2 es de esos 8, ¿cuáles son decimales? Bueno, hecho esto, no me queda otra que salvar. Y con esto estoy creando, como ustedes ven acá, mi tabla personas en principio, con la siguiente información, ¿no es cierto? Las columnas que tiene, acá aparecieron todas las columnas que yo acabo de crear, y obviamente todos estos gráficos que se van moviendo tienen que ver también con, ven, acá hice una creación de, en este caso hice una creación de tabla, tuples es tabla, que me llevó este tiempo. Bueno, esto es información que no importa ahora en este momento. Sí nos interesa que hayamos creado nuestra primer tabla. Bueno, en este pequeño video entonces vimos cómo crear una tabla. Ahora vamos a empezar a hacer un repaso rápido de las instrucciones de SQL, las que vamos a utilizar en particular, y luego ya más adelante vamos a ver cómo organizar todo en un sistemita hecho en Java. Nos vemos.